Vamos a hablar de ACV isquémico y la prevención secundaria y revascularización. Bueno, la revascularización es lo que nos toca hoy. Los objetivos serían, con respecto a esta primera parte, que conozcan cuáles son las indicaciones y los tipos de revascularización de acuerdo al tiempo de evolución en un stroke. Vamos a hablar de algunas cosas, de la definición, el diagnóstico diferencial del stroke. Esto lo vamos a ver muy brevemente. Vamos a hablar algo de interpretación básica de neuroimágenes. Y vamos a mencionar el NIH como una herramienta clínica para la evaluación de los pacientes. No vamos a entrar en detalles y vamos a ir directamente a hablar del tratamiento en agudo del ACV isquémico. Vamos a empezar por la trombólisis en ventana de 4 horas y media y vamos a hablar de la cuestión de cómo proceder con los trombolíticos en la era de la trombectomía mecánica. Vamos a hablar de trombólisis en ventana extendida, trombólisis por criterios Wake-up, trombectomía mecánica en ventana de 6 horas, trombectomía mecánica en ventana diferida. El resto de los temas los vamos a dejar para la próxima clase. Entonces todos sabemos qué significa que un tejido esté isquémico y sabemos que es un infarto isquémico y que desde el punto de vista clínico va a tener como característica fundamental que su instauración es súbita. Cuando tenemos un déficit focal que se instaura de forma súbita, pensamos que muy probablemente ese déficit focal sea causado por un evento isquémico. A veces los signos focales no son tan fáciles de reconocer como focales, pero en general sí. Sabemos que hay otras entidades que pueden presentarse con una focalidad neurológica súbita, como las convulsiones, el caso de las parálisis de Todd, los pacientes sépticos o con trastornos tóxico-metabólicos muchas veces tienen recrudescencia de síntomas focales relacionados en realidad con un evento isquémico previo. A veces las lesiones ocupantes de espacio se confunden con un evento isquémico, el síncope por su carácter súbito y transitorio, bueno, entre otras muchas entidades. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene un déficit focal agudo, bueno, lo que vamos a hacer primero es el ABC, ver la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación, el estado hemodinámico, un examen neurológico rápido para determinar cómo está el estado de la conciencia y qué tipo de focalidad tiene el paciente. La medición de la glucosa capilar siempre es muy importante porque un evento focal puede ser explicado en algunas situaciones por una hipoglucemia. Inmediatamente vamos a trasladar ese paciente al tomógrafo. ¿Qué no podemos encontrar en el tomógrafo? Bueno, varias cosas. La primera es que la tomografía sea normal o que sea una tomografía que no tiene al menos ningún cambio agudo. En ese caso sabemos que como la aparición de signos tomográficos suele ser tardía, no descartaríamos el diagnóstico de un evento isquémico. Sería lo habitual en un infarto isquémico hiperagudo encontrar una tomografía normal. Podemos encontrarnos un infarto hemorrágico o cualquier tipo de hemorragia intracraniana, que eso va a condicionar, por supuesto, el manejo del paciente. Podemos encontrar un área isquémica muy extensa, como esta que vemos aquí abajo a la izquierda, en el territorio de la cerebral media, o podemos encontrar, como en este caso, una lesión ocupante de espacio con un edema vasogénico en dedos de guante. Entonces la tomografía sirve para ver si hay un ACV hemorrágico o no, o si la tomografía no tiene cambios agudos, si vamos a presumir que es isquémico, o si hay ya un proceso isquémico instalado, o si hay alguna otra causa del déficit focal que el paciente tenga. Algunos signos pueden aparecer muy tempranamente en la tomografía, creo que esto ya lo saben, como vemos aquí a la izquierda, una rama de la cerebral media a nivel del valle silviano se ve hiperdensa, en un corte transversal, eso se llama signo del punto, pero podemos ver también en un corte a través del eje mayor de la arteria, también una hiperdensidad que conocemos como el signo de la cuerda y refleja la presencia de un trombo a ese nivel. No hay cambios en el parénquima, pero sí tenemos signos indirectos de que hay un trombo a nivel de la arteria. En esta tomografía se ve lo mismo, pero a nivel de la arteria basilar. Existen algunos cambios a nivel del parénquima que son cambios considerados tempranos, es decir, no son hipodensidades francas que reflejen un ACV isquémico ya establecido, sino que son algunas pequeñas variaciones de la arquitectura cerebral que se producen muy tempranamente en el proceso isquémico. Como vemos en este caso, si comparamos los surcos a nivel insular derecho e insular izquierdo, del lado derecho se ha perdido
las características anatómicas de los surcos, y lo mismo en la figura de la derecha. Esa pérdida de los surcos se considera una manifestación temprana. No entra en la categoría de las hipodensidades ya establecidas como la que habíamos visto inicialmente extensa en el territorio de la cerebral media. Esto es importante de diferenciar y ahora vamos a ver por qué. Otro signo temprano es la pérdida de lo que llamamos el ribete insular. Normalmente la ínsula tiene unas cuantas circunvoluciones que le dan este aspecto de ribete en el corte transversal. La pérdida de ese ribete es un signo temprano de isquemia en el territorio de la cerebral media. ¿Por qué les comento esto? Porque vamos a ver más adelante esto en detalle, pero los signos tempranos de isquemia no contraindican la trombólisis y no se asocian a un mayor riesgo de hemorragia cuando el paciente es trombolizado. En cambio, un territorio completamente isquémico en todo el territorio de la cerebral media sí constituiría una contraindicación para la trombólisis, la vamos a ver más adelante. Pero es importante que diferencien estos cambios hiperagudos y tempranos de lo que es una hipodensidad ya francamente establecida. Ahora, cuando hablamos de una hipodensidad francamente establecida, es importante cuantificar su extensión. Y esto se hace de una manera semi-cuantitativa a través de este score que se llama score aspect. Para que tengan una idea, una tomografía normal tiene un aspect de 10. Y después se va restando un punto por cada territorio que contenga un área hipodensa, según como está marcado en la figura. Entonces, si un paciente tiene una hipodensidad a nivel del segmento M1, M2 y M3, tendríamos que restarle 3 puntos al total de 10 y ese paciente tendría un aspect de 7. Es decir, que mientras más bajo es el score de aspect, más alta es, o mayor es la cantidad de tejido hipodenso. Después vamos a ver más en detalle para qué sirve todo esto. Ahora, una vez que estamos en el tomógrafo con ese paciente que presentó una focalidad aguda y que tiene una tomografía que no evidencia una lesión hemorrágica ni un diagnóstico alternativo, nos vamos a plantear la necesidad de hacer una angiotomografía para ver el estado de los vasos sanguíneos. Vamos a entrar más en detalle en esto más adelante, pero por lo pronto les adelanto que en realidad la mayoría de las veces habría que hacer una angiotomografía, sobre todo en los pacientes que tienen valores de NIH más altos. Después vamos a ver por qué, pero el concepto que se tiene que llevar es que casi siempre hay que hacer una angiotomografía en los pacientes con un ACV isquémico. Recuerden que la velocidad de infusión es una velocidad elevada, por lo tanto hay que evitar poner prolongadores en el acceso venoso, tiene que ser un acceso venoso grande, una OCAT 18 o una OCAT 20 por lo menos. Y bueno, interrogar al paciente sobre alergias mayores al yodo y en el caso de la enfermedad renal crónica, bueno, pondrá el riesgo-beneficio de la administración de contraste iodado. ¿Y qué es lo que podemos ver en una angiotomografía? Bueno, fundamentalmente lo que nos interesa en el contexto de un ACV isquémico en agudo es ver si existe una oclusión completa, proximal, de un vaso, sobre todo de la circulación anterior, pero puede ser cualquiera. En este caso se ve que de un lado vemos la circulación anterior, toda la cerebral media y la carótida interna con contraste, y del otro lado no vemos nada, incluso a nivel carotídeo hay un defecto de relleno. Este paciente tiene oclusión proximal y podría ser, llegado el caso, un candidato a una trombectomía mecánica. Ahora decíamos que ese paciente con una focalidad aguda lo llevamos inmediatamente al tomógrafo. ¿Por qué no llevarlo al resonador, por ejemplo? En realidad, la resonancia magnética para el stroke agudo es una técnica mucho más sensible y es tan sensible como la tomografía para descartar un sangrado agudo e hiperagudo. Entonces, ¿por qué no hacer la resonancia? Bueno, a veces es una cuestión de disponibilidad, otras veces es una cuestión de tiempo, pero un protocolo de stroke de resonancia magnética suele tener unos tiempos bastante cortos. ¿Alguien se anima a describir esta imagen? ¿Alguien tiene alguna presunción diagnóstica en un paciente con una focalidad aguda que presenta esta imagen de resonancia magnética? No sé, digamos, si están acostumbrados a ver este tipo de imágenes o se manejan más con tomografía y esperan el informe, o si han tenido alguna charla sobre esto. Ahora en el taller vamos a repasar un poquito de semiología radiológica para los que por ahí todavía no tienen oportunidad de... Perfecto. O no se han confrontado con estas cosas. Claro.
En esta imagen lo que se ve es una resonancia magnética en la que vemos a nivel del T1 una lesión isodensa con algo de hipodensidad periférica que tiene aumento de la señal a nivel de la secuencia T2 y que si vemos a nivel de la difusión presenta restricción. Presenta restricción porque tiene aumento de la señal en difusión y tiene caída en el mapa de C. Esto en un paciente que tiene un déficit focal agudo puede significar un ACV isquémico. Uno podría creer en ese diagnóstico muy fácilmente. Sin embargo, si uno mira la tomografía de este paciente, ve esta imagen. ¿Qué me dicen de esta imagen? ¿Consideran que es un ACV isquémico o no? Parece sangre, ¿no? Porque es medio heterogéneo. Con transformación hemorrágica. Perfecto, bueno. Blanco en tomografía. Todos vieron que eso es blanco y que lo demás es gris, y lo reconocieron como sangre. La secuencia que vemos abajo es una secuencia de cogradiente que es sensible al sangrado y que demuestra que en realidad eso que habíamos pensado como un ACV isquémico, en realidad es un ACV hemorrágico que en la secuencia de cogradiente muestra caída de la señal. Lo que quiero decir con este caso es que en realidad la resonancia es igual de buena que la tomografía para detectar sangre y mejor que la tomografía para detectar isquemia, pero que tiene, la principal dificultad que tiene es que la interpretación es más compleja. Hay que ver varios volúmenes y hay que saber el estadio evolutivo de los sangrados. Por eso, si les toca, y les puede tocar eventualmente evaluar por resonancia un paciente con un déficit focal agudo, tengan muy presente esto, vayan a ver el GRE, y si tienen la menor duda de que el evento que están viendo puede ser isquémico o hemorrágico, en el peor de los casos hacen una tomografía y se sacan la duda. En la tomografía siempre va a ser más fácil ver la sangre, a pesar de que en ojos entrenados la resonancia magnética tiene la misma sensibilidad. Acá les dejo un cuadrito de cómo es que se ve en la resonancia magnética un sangrado hiperagudo, y acá sí les muestro un ACV isquémico en la resonancia magnética. Después van a ver esto en más detalle, pero en la resonancia magnética, en los primeros minutos ya de evolución de un ACV isquémico, empieza a haber brillo a nivel de la difusión en un territorio que corresponde a un área de irrigación de una arteria, caída en el mapa de C, y a partir de más o menos las 4 horas y media se empieza a observar un incremento en la intensidad de la señal a nivel del flare. Lo mismo que para la tomografía, para la resonancia magnética hay que hacer una angiografía de vasos intracranianos, que en este caso es sin contraste para la resonancia magnética. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar, ahora que ese paciente lo clasificamos como un paciente con un ACV isquémico, cómo lo clasificamos clínicamente? Bueno, lo clasificamos a partir del NIH. El NIH es una escala que permite objetivamente clasificar la severidad clínica de ese evento isquémico. Consta de todos estos puntos, yo no voy a entrar en detalle. Mientras mayor es el puntaje, peor es la condición del paciente, y eso tiene una relativa buena correlación con el volumen total del tejido infartado. Nosotros desarrollamos en emergentología esta aplicación que está disponible en ese sitio que les dejo el link, en la que uno puede ingresar, poner los datos del paciente y la aplicación va diciendo cuáles son los ítems que tienen que evaluar. Hay una información accesoria donde se menciona cuáles son las instrucciones principales para evaluar cada uno de los puntos, y pueden desarrollar más esa información por si hubiera alguna duda de cómo se tiene que puntuar cada uno de los ítems del NIH. Todo esto se exporta en la forma de un PDF, se muestra el NIH total y se muestra cada uno de los puntos cómo contribuyen a esa puntuación total. Además pusimos el manejo de las hemorragias asociadas a los trombolíticos y el manejo del angioedema relacionado con trombolíticos, que es información que conviene tener a mano, además de las indicaciones y los criterios de exclusión para trombolítico de acuerdo a las últimas guías. Entonces ahora sí vamos a hablar de lo más importante de ahora de la clase, que es cómo revascularizamos al paciente que tiene un ACV isquémico y cuándo podemos hacerlo y de qué manera. Lo más importante es que sepan la ventana de 4 horas y media. Una cosa que tienen que tener en cuenta siempre cuando evalúan un paciente con un ACV isquémico es el tiempo de evolución que tiene ese evento, porque el tiempo de evolución va a condicionar
las conductas que uno pueda llegar a tomar. Pero para eso es muy importante poder establecer de una manera fehaciente la ventana. Si el paciente es un paciente que está lúcido y que no tiene un trastorno del lenguaje, nos puede referir a qué hora comenzó el foco, entonces no hay duda. Si el paciente llega a las 2 de la tarde y nos dice que empezó a las 2 de la tarde, que empezó a las 12 del mediodía, entonces tiene 2 horas de evolución. En eso no hay duda. Si el paciente tiene un trastorno del lenguaje, pero en el momento que desarrolla el foco estaba con un familiar que nos puede decir con certeza qué hora era, bueno, entonces si fue a las 12 del mediodía y llega a las 2 de la tarde, son 2 horas. El problema está cuando el paciente no nos puede decir y nadie lo vio en el momento. Entonces, en ese caso, la pregunta clave que le tienen que hacer a la familia es cuándo fue la última vez que lo vieron bien, y contar desde ese horario. Bien. Me avisa que en 10 minutos se va a terminar. Bueno, volvemos a iniciar con el mismo link, me imagino. Eso, bueno, eso es lo importante de establecer bien la ventana. Vamos a ver más adelante que en algunos casos es imposible establecer bien la ventana y se puede estimar el tiempo de evolución a través de algunas imágenes en particular. La trombólisis en ventana de 4 horas y media es una técnica que mejora el pronóstico y la discapacidad a mediano plazo en los pacientes con ACV isquémico, y eso está avalado por todos esos estudios que figuran ahí. Inicialmente, la trombólisis demostró beneficio en la ventana de 3 horas. Posteriormente se publicaron algunos estudios que también demostraban que había beneficio entre las 3 horas y las 4 horas y media. Esos estudios, entre 3 y 4,5 horas, fueron estudios que excluyeron a pacientes mayores de 80 años, pacientes diabéticos que habían tenido además un ACV isquémico, y pacientes que tenían un NIH muy alto, mayor a 24. Y a los pacientes que tomaban warfarina, independientemente del ring que tuvieran. Con el tiempo se vio, y con la publicación de otros estudios, que en realidad esos pacientes estaban subrepresentados globalmente, pero que no estaban totalmente excluidos de todos los trabajos. Por lo tanto, se consideró que no eran criterios de exclusión absolutos para la ventana de 4 horas y media, y que en realidad existía en esa población en particular una evidencia un poco menor para la trombólisis en ventana de 4 horas y media, pero que de ninguna manera constituiría una contraindicación absoluta. De manera que hoy todos los pacientes quedan incluidos en la ventana de 4 horas y media. Lo único que puede llegar a cambiar eventualmente es el nivel de evidencia que apoya la decisión de trombolizarlos en ese intervalo. ¿Qué pasa después de las 4 horas y media? Entre las 4 horas y media y las 6 horas todavía hay posibilidades de revascularizar a través de lo que conocemos como trombectomía mecánica. Trombectomía mecánica es un procedimiento que consiste en hacer un cateterismo, ingresar a través de un catéter a una arteria proximal del cerebro y retirar el trombo. Los primeros estudios, que son esos que están ahí, dieron resultados desfavorables, probablemente en relación con una baja tasa de repermeabilización y con unos dispositivos que eran un poco ineficaces en eso. Eso fue alrededor del 2013, unos 2 años después se empezaron a publicar una serie de estudios muy importantes que son los que hacen que hoy la trombectomía sea una indicación absoluta en un determinado grupo de pacientes, y el beneficio es muy ostensible en términos de prevención de la discapacidad a mediano plazo. Son todos esos, el CLIN fue el primero y el más importante. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Posteriormente se publicaron algunos trabajos que demuestran que bueno, yo esto no se los comenté, el éxito de esta segunda generación de estudios en realidad tiene que ver con el desarrollo de dispositivos para retirar el trombo más eficaces. Sobre todo unos stent que se llaman stent retriever, que son dispositivos que sirven para envolver al trombo, por decirlo de alguna manera, y retirarlo de la circulación. Ese stent no queda puesto, es solamente un dispositivo para sacar el trombo. Algunos otros estudios demostraron que sistemas de aspiración tienen una efectividad similar al stent retriever. Últimamente se han publicado trabajos como el Down y el Diffuse, son los más importantes, que han demostrado el beneficio en ventana de 16 hasta 24 horas.
Esto es muy importante y hoy ya es una indicación establecida de tratamiento cuando los pacientes cumplen unos determinados criterios, al ser evaluados por neuroimágenes avanzadas, pueden ir a trombectomía mecánica, aunque estén en ventana de incluso hasta 16 o 24 horas. Vamos a entrar un poco más en detalle. Por ahora, recuerden que antes de las 4 horas y media, con una tomografía sin sangre y con un criterio clínico, los pacientes pueden trombolizarse. Hasta las 6 horas, con una tomografía y una angiotomografía que demuestre oclusión proximal, puede ir a trombectomía, y entre las 6 y 16 o 24 horas, el paciente debería tener, además de exclusión de un sangrado, una angiotomografía o una angioresonancia con una oclusión proximal y además algunos otros criterios de imágenes avanzadas para poder ser intervenido con trombectomía mecánica. Tema que es un poco más complejo es la trombólisis guiada por imágenes avanzadas, que permitiría una ventana de hasta 9 horas en un subgrupo de pacientes y que también permitiría trombolizar a los pacientes que se despiertan con un foco y que por lo tanto desconocemos el tiempo exacto de evolución. Esto es un poco más complejo, pero lo vamos a ir tratando de explicar. Entonces vamos a ir a lo más importante de todo, que es la trombólisis en ventana de 4 horas y media. ¿Qué pacientes se pueden trombolizar? Bueno, yo les recomiendo que vean las guías de la AJA 2019, son las que más se utilizan, donde hay toda una lista de cuáles son los criterios de inclusión, cuál es el nivel de evidencia que avala cada una de las decisiones. Hay una serie de recomendaciones para casos que tienen alguna particularidad. Es una lista larga, yo no me voy a poner a leer esto porque va a ser muy aburrido. Y hay una lista de contraindicaciones absolutas. Esto conviene que lo lean, aunque sea una vez. Yo les voy a decir así groseramente, en función de estos criterios de la guía, qué pacientes están incluidos y qué pacientes están formalmente excluidos. La trombólisis se puede hacer a cualquier edad, con distinto nivel de evidencia en los pacientes muy mayores, pero se puede hacer en cualquier edad, en todos los pacientes que tengan un NIH mayor a 5 o que teniendo un NIH menor a 5 tengan algún síntoma que sea discapacitante, ¿no? Por ejemplo, un paciente que solamente tiene debilidad en una mano, pero que es, por ejemplo, violinista y vive de su trabajo como músico. Bueno, ese paciente va a quedar discapacitado si no recibe el tratamiento, entonces tendría indicación de recibirlo. Por supuesto que hay que tener una tomografía sin sangrado, y acá lo puse textualmente como lo mencionan las guías porque no hay una definición más certera. El paciente no tiene que tener una lesión extensa de hipoatenuación clara. Es la imagen que veíamos al principio de esa tomografía con todo el territorio de la cerebral media completamente hipodenso, porque se considera que ya no hay parénquima salvable en ese paciente y que no se va a beneficiar de la revascularización y que aparte va a tener un mayor riesgo de transformación hemorrágica. Se han excluido los pacientes muy hipertensos de esta indicación. Si la presión arterial es mayor a 185 o 110, uno debería controlar esa presión con drogas titulables, y si la presión no se puede controlar y el paciente tiene más de 185 o 110, quedaría excluido para trombólisis. Esta es una de las cosas que tendrían que tratar de recordar, que son los criterios de exclusión absolutos para trombólisis. Hay otros relativos que eventualmente pueden hacer que uno contraindique la trombólisis en un paciente, pero cualquiera de estos que esté presente por sí solo hace que el paciente quede excluido. Y son estos que están acá: los pacientes que tuvieron una ACV en los últimos 3 meses, un traumatismo de cráneo severo, los pacientes con un infarto postraumático, que son eventos isquémicos que surgen en el contexto de un traumatismo grave, la cirugía intracraneal o intraespinal en los 3 meses previos, los pacientes que tienen algún antecedente de sangrado intracraneal en cualquier momento de su vida, los pacientes con sospecha de una hemorragia subaracnoidea, los pacientes que tienen un cáncer a nivel digestivo o que han tenido una hemorragia digestiva en los últimos 21 días, y los pacientes que tengan alguna coagulopatía, como estas que están acá: menos de 100.000 plaquetas, más de 1,7 de RIN, más de 40 de KPTT, los que reciben enoxaparina en dosis anticoagulantes, los que recibieron anticoagulantes directos en las últimas 48 horas, y los que recibieron abscisimax o aspirina endovenosos. Esto ya es más raro, pero podría verse en el contexto de un cateterismo cardíaco, por ejemplo. Un concepto importante es que cuando uno recibe un paciente con una focalidad neurológica aguda, que tiene un ACV isquémico, no es necesario esperar los resultados del laboratorio para tomar la decisión.
se toma la decisión asumiendo que el paciente no tiene coagulopatía, si no hay un motivo clínico para inferir que la tiene, y se tromboliza. En realidad hay algún grupo de pacientes en los cuales sí uno debería esperar el coagulograma, por ejemplo el paciente que viene tomando anticoagulantes o el paciente que tiene un evento neurovascular después de un cateterismo en el que se usó heparina.